Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. La marea se encuentra alta en estos momentos en Aruba. Estudiantes que van para Holanda recibieron sesión informativa. Al menos 27 muertos deja el paso del huracán Otis por Acapulco, en México. Iglesia Católica en Colombia dice que no es pertinente llamar a las mascotas como miembros de la familia. Decoración de Halloween es realista. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para pasar un tremendo fin de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con lo que ha ocurrido frente al clima en Aruba. A pesar de que hemos tenido algunos aguaceros y más en horas de la madrugada, algunas ráfagas de viento, pero ahora también hay un fenómeno que se está registrando en nuestras playas. La marea está tan alta en algunos sectores que esto ha hecho no solamente consumiendo la parte de la playa, pero también dañando algunas palapas. Las tormentas tropicales que se han registrado por la parte caribe, a pesar de que no han hecho su efecto, como si lo comparáramos con otros países en Aruba, sin embargo sí se han sentido algunos efectos. Hemos tenido fuertes aguaceros en diferentes áreas y también en horas de la madrugada, acompañado por relámpagos y truenos, y esto no solamente con ráfagas de viento que también ha afectado a nuestros pescadores. Nuestros televidentes han enviado estas imágenes de diferentes playas alrededor de Aruba, entre ellas, por ejemplo, la de Eagle Beach, en donde se puede ver claramente cómo el mar está tan alto que ha consumido también parte de la playa. Y no solamente eso, sino que también ha dañado algunas palapas que se encuentran allí ubicadas, pues esto no solamente se debe a la marea tan alta que se está registrando en estos momentos, pero también lamentablemente el clima que sí ha afectado a otras partes en el Caribe. En Aruba, a pesar de que estamos situados geográficamente lejos de la línea donde se conoce como la línea de huracanes, sí se pueden sentir este tipo de fenómenos en esta oportunidad y como se ven en las imágenes, con la marea bastante alta, afectando a algunos turistas que se encontraban descansando en la playa. Cambiando de tema, el ministro Glenber Cruz recientemente estuvo hablando para lo que viene frente al departamento de DPL, al Departamento de Progreso Laboral. Ante esto, muchas personas que están en la búsqueda de trabajo o que también de pronto están esperando una oportunidad para presentar una entrevista de trabajo van a poder tener las diferentes herramientas. El ministro amplía más. Outra semana, nós está começando com um projeto como Ministério de Labor, Energia, Integração, boa iniciativa de DPL, Departamento de Progresso Laboral. O projeto chama Mi Trayecto para Progresso Personal e Laboral. Este é projeto de inversão para elevar e poner o trabalhador progressar. Esta iniciativa de DPL conjunto com o Departamento de Assuntos Social e Centro para Jovens e Família que nós está realizando, meta de projeto está para nós ajuda, guia, e só que buscando trabalho, tem trajeto para fazer trabalho e também que queda no trabalho. O projeto está encerrar 5 semanas de workshop, lo recebi certificado de participação e também nos lo segura uma entrevista com o donador de trabalho na final do workshop. De acordo com nós lo está fazendo com todo candidato que está participando, tá? Que o bom está disposto a ir para trabalhar. Bom mestre, não mais de falha mais com workshop. Bom mestre atender uma mais entrevista que nós logra para o trajecto aqui está obrigatório para todos que estão a bijstand, cobrar bijstand. Tem diferentes fechas de workshop, introdução ao programa, está enfocar riba quem está para empower caminho personal, de formação personal de cada pessoa que quer guiar aqui. Que como quer para realizar, que como está desejando de vida, que como por também que como habilidade em cada programa para ajudar, se vamos ser extra
motivação, formação, curso, como eu posso fortificar mesmo, vamos realizar que o potencial que tem no momento, vamos poder identificar isso aí. E também ajudava com extra lesson. Também nós ajudava para conhecer o direito laboral, ajudava para fazer uma entrevista laboral. Então, por exemplo, tempo que eu também esse assunto social, junto com o departamento de assunto social, nós trabalhamos para projetos que nos ajuda mamãe solteiro, jovem, de uma situação difícil, guiam para poder trabalhar, ajudam na employability, mas claro, o hobby aspecto, tendo em conta o hobby aspecto, e pensei no instituto hobby contento, como nesse labor, energia, integração, uma iniciativa de DPL, de boa cooperação com o Departamento de Assuntos Social e Centro para Jovem e Família. Nós estamos realizando projetos aqui, nós estamos treinando tour e cursistas para uma entrevista. Claro, por exemplo, vai acudir a uma entrevista de forma representável e bom, nós estamos entregando um certificado e finalmente nós esperamos o que nós queremos lograr. A pesar que o desempleo está bajando na Aruba, nós queremos fazer cada empenho, qualquer uma pessoa que está buscando trabalho, que não está ganhando trabalho, nós que ajudamos a ganhar trabalho. Não somente nós que ajudamos a ganhar trabalho, nós queremos ajudar a quedar no trabalho. A experiência mostra que tem gente que por ganhar o trabalho, voral tem economia de progresso que nós está experienciando no momento aqui na Aruba, de economia, com progresso laboral, uma necessidade laboral, uma necessidade para durante ter no trabalho, nós precisamos para nós gente tá é protagonista, tá é ator, é promete ator para ganhar trabalho, mas nós precisamos realizar que tem jovens cidadãos como ter ajuda, ter guia, mas também nós queremos ajuda a segurar ora que nós fazemos esforço aqui, que nós premiar trabalho e pensei nós está guiando mais de mais para não lograr a meta de la vida. Como merece labor energia e integração, me quero agradecer e felicitar DPL, DAS e Centro para Jovem e Família para o projeto aqui. Esse aqui está granito mais, hobby grande, pero granito mais, dentro do granito que nós está fazendo para ajudar nós gente que prometem chamar para estar beneficiador de progresso econômico aqui, de percorrer para não ter trabalho y para não progresar de la vida. Cambiando de tema, esta semana se llevó a cabo una sesión informativa en The Movies en Gloria para todos los estudiantes que van a continuar sus carreras en Holanda y continuar sus estudios para que recibieran información importante que tienen que tener en cuenta antes de emprender este viaje. Esta semana, en una sala totalmente llena en The Movies, allí en Gloria, se llevó a cabo una noche informativa organizada por el Ministerio de Enseñanza y Deporte para los estudiantes que desean continuar con sus estudios en Holanda. El ministro Andy Cruz abrió esta noche informativa en donde presentó el proyecto y compartió la información de vivienda de las ciudades más populares para los estudiantes que se van a ir a Holanda. Durante esta sesión informativa, tuvieron diferentes profesionales que brindaron información, entre otros, por ejemplo, el tema del alojamiento en Holanda. Allí también hablaron de la parte de Aruba House, compartiendo los retos que puede tener cada estudiante para poder conseguir vivienda en Holanda. Sabemos que la guerra en Ucrania e Israel también ha hecho que Holanda esté recibiendo más refugiados. Eso trae consigo que el cupo de habitaciones sea menor. El año pasado, la lista de espera para encontrar una habitación era bastante grande, se decía de 1 a 2 años. Sin embargo, en esta oportunidad se ha conocido que es de 2 a 4 años. Por este motivo, la señora Sharina Dubero, también de la sección de facilidad de estudio del Departamento de Enseñanza, dio información también sobre los préstamos de Aruba Learning y cómo para poder llegar a un préstamo, a la vez respondiendo preguntas relacionadas con este tópico. La señora Paloma Osorio de la Fundación Plan de Vida dio información a los alumnos también sobre el manejo de su presupuesto. En las siguientes semanas ella estará visitando algunos colegios secundarios en donde también dará charlas amplias sobre el manejo del presupuesto. Así diferentes oradores también estuvieron dando diferente información.
Continuamos con nuestra ronda internacional y en esta oportunidad con lo que continúa ocurriendo en la frontera de Gaza. Pues allí, a pesar de que los bombardeos continúan, los ataques continúan y a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho por diferentes, por ejemplo, Naciones Unidas o la ONU, sin embargo, pues todavía son más las personas que lamentablemente civiles se han visto afectados. Soldados del ejército israelí identificaron al menos a 2 miembros de la agrupación Hamas que intentaron infiltrarse por mar a territorio israelí por el área de Sikkim. El contraalmirante Daniel Hagari acusó a Irán de proporcionar inteligencia a Hamas en Gaza. Irán ayudó directamente a Hamas antes de la guerra con entrenamiento, suministro de armas, dinero, conocimientos tecnológicos. Incluso en estos momentos, la ayuda iraní a Hamas continúa en inteligencia e incitación en las redes, estimulando al mundo contra el Estado de Israel. Un ataque aéreo israelí golpeó la única panadería en un campo de refugiados en el sur de Gaza, informó la oficina de medios del gobierno dirigido por Hamas en el territorio. Señalan que al menos 10 personas murieron en el ataque que también destruyó casas vecinas en el campo de refugiados. El jefe de la oficina de medios dijo que la panadería acababa de recibir harina de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. La ocupación israelí demostró al atacar esta panadería que es incapaz de lograr cualquiera de los objetivos para los cuales se lanzó la operación militar en la Franja de Gaza. Estados Unidos, Egipto, Qatar y otros gobiernos continúan negociando la liberación de más rehenes, mientras el Papa Francisco hizo un enfático llamado y recordó que este viernes 27 de octubre dirigirá una oración especial por la paz en la Basílica de San Pedro, en lo que dijo será un día de ayuno, oración y penitencia. Siempre estoy pensando en la grave situación en Palestina e Israel. Aliento la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Esta es considerada la más mortífera de todas las guerras libradas entre Israel y Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que han muerto 5.791 palestinos y que más de 16.000 han resultado heridos. Por lo menos 27 personas han muerto por el paso del huracán Otis por Acapulco, en México. No solamente la parte hotelera se ha visto afectada, las casas inundadas, pero también muchas personas se han visto damnificadas por el paso de esta tormenta que realmente ha sido una de las más grandes que se han vivido. Acapulco está incomunicado. Otis, un huracán de categoría 5, impactó las costas del estado de Guerrero. Durante la madrugada de este miércoles, las primeras bandas exteriores del huracán comenzaron a azotar la costa. Los vientos aullaban y la lluvia caía incesantemente. El sonido de la tormenta era ensordecedor. Las ráfagas de viento hacían que las palmeras se doblaran y el agua se adentrara en las calles. Aquí llegó información de que hay en Acapulco inundaciones importantes en Renacimiento, Zapata y Coloso. Son las colonias más afectadas. En medio de la furia de Otis, el ejército y la marina intentaron ingresar a la costa. Sin embargo, fue imposible debido a los deslaves que se registraron sobre la autopista del Sol y la carretera federal. Vamos a dejar ya maquinaria, trae el ejército maquinaria, comunicaciones y transportes, y vamos a buscar que se reabra lo más pronto posible la autopista. Y es que hablando de este tema, nuestros colegas de TV Azteca estuvieron recibiendo diferente información sobre lo que están viviendo muchas familias allí en Acapulco, en México. Las casas totalmente destruidas debido a que el agua fue tan fuerte como les entró que todo quedó lleno de lodo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la comunidad que se le conoce como el kilómetro 40, porque está a 40 kilómetros de Acapulco. Esta es una de las casas que resultó más dañadas por la presencia del huracán Otis. Vean nada más cómo quedó la cocina, el refrigerador totalmente destruido, la sala. Aquí don Roberto pues está paleando para sacar el lodo. ¿Qué se le echó a perder, don Roberto? Prácticamente todo, ya. Todo. Lo que es la sala, lo que es el refrigerador, la televisión, el comedor, las cámaras que están de aquel lado. Y voy a enseñar por acá. Véngase. Y es que de este lado, aquí a un ladito se encuentra el río. ¿Cómo se llama el río que está aquí al lado? Mire usted la cantidad de lodo que hay en todo el piso. Esta puerta no se puede abrir del lodo que está adentro. Pero mire usted de este lado cómo quedaron las camas. Y venga de este lado que es
Acá, por aquí entró todo el agua, don Roberto. ¿Entró de qué lado? De aquel lado. Y aquí botó así, pero mire, aquí está, pues está en peligro esa casa porque le voy a pedir a mi compañero que pase aquí conmigo. Aquí hay un hoyo que va directo al río. Mira, pásate de este lado para que lo veas. Aquí está el agujero que se hizo. Ya esta parte de la casa está totalmente calcomida. Entonces, toda esta situación es peligroso. Ahí está el río de fondo, como estamos viendo en este momento, pero prácticamente se echó a perder. Es el cuarto de una pequeñita por el color, pero se echó a perder absolutamente todo. Hablemos de noticias más positivas, pues diferentes instancias y fundaciones están en búsqueda de diferentes alimentos que se pueden desperdiciar. Según lo que indica en el Banco de Alimentos, cerca del 30 al 40% ya se considera como comida que va a ser desperdiciada. Pues estas fundaciones las recogen y allí ayudan a las personas más necesitadas. En lugar de terminar en la basura, estas bolsas de maíz tienen un propósito. Estamos contentos de darles un mejor uso, donde van a sacarles provecho en vez de ser compostaje o botarlos. Si no lo damos, al final se va a desperdiciar porque nos gusta venderlo fresco. Y así como esta comida no formará parte de las más de 60 millones de toneladas de alimentos que cada año se desperdician en Estados Unidos, muchas son las bolsas que llegan a alimentar a familias necesitadas gracias a la acción de organizaciones y voluntarios. Estoy llevando parte de la comida donada a un montón que estamos acumulando y luego alrededor de 4 diferentes organizaciones sin ánimo de lucro vendrán y recogerán su parte. Cada fin de semana los voluntarios de la organización recaudan alrededor de 50 bolsas llenas de alimentos como frutas, verduras, pasta, leche o pan. Todo esto lo llevamos a nuestra comunidad para prepararla, para aprovecharla durante la semana. Nos viene muy bien y nos ayuda en todo nuestro trabajo misionero que hacemos nosotras. El Departamento de Agricultura estima que entre 30 y 40% de los alimentos en Estados Unidos se desperdician. A pesar de eso, la organización Feeding America asegura que más de 34 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. ¿Y qué tal esta fuerte polémica que se ha registrado en Colombia? Nuestros colegas de Noticias Caracol tuvieron acceso a un documento en el cual se ve la postura de algunas iglesias católicas en Colombia, en donde indican que a las mascotas no se les debe llamar como miembros de la familia porque no está bien ni tampoco es pertinente humanizarlos. ¿Qué piensan ustedes? Los animales de compañía vuelven a la primera plana jurídica, esta vez porque la Corte Constitucional decidirá si puede considerarse como integrante de la familia, como si fuera un hijo. El tribunal pidió varios conceptos. Para la Iglesia Católica, el término familia multiespecie no aplica. Porque la familia está conformada por la especie humana, los padres, los hijos, que corresponde precisamente a ese nivel de especie. Ya cuando son integrados animales, pues no hay necesidad de llamar familia multiespecie, simplemente son animales que son queridos, que son respetados, que se les brinda los cuidados que necesitan como animales, pero sin necesidad de atribuirles la personalidad humana. Entre los puntos estudiados por la Iglesia está el de las parejas que deciden no tener hijos, sino adoptar una mascota. Ahora, que pueden adoptar el animal, ojalá que adopten muchos animales, por ejemplo, en situación de calle, muchos animalitos que están sufriendo, pero que no les den la categoría o el rol de hijo. Para la Iglesia Católica no se puede humanizar a los animales. El animal no está reclamando que lo vistan, el animal no está reclamando que le hagan una ceremonia religiosa cuando se muera o que le lleven a un cementerio especializado, etcétera. Entonces, nosotros consideramos en la Iglesia que esto también hace parte del maltrato. Salimos al parque y la mayoría nos presentaban sus perros como mi hija. Yo soy la abuela. ¿Pero qué piensan de la posición de la Iglesia? Si uno se compromete como ser humano a tener un animal, uno ya requiere con una obligación con ellos. No sé por qué en esa forma piensan, ¿no? Pues la Iglesia tiene, yo soy católica, tiene su manera de pensar, pero no quiere decir que los animalitos no hagan ahorita parte de la familia. La Iglesia plantea que no se puede hablar de cometer un pecado por amar a los animales.
pero sí hay que darles su lugar sin humanizarlos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cáncer de próstata es más común en los últimos tiempos. Un joven encontró un detalle que generó polémica en el álbum del Mundial 2006. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi esta manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con seita. Data y llamada de un solo plan, queda chat o bufada. Hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, con seita, con seita, con seita. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência nos prêmios na estadia de hotel e muito mais. Sem olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao mes para assim votar Haya por momento ganador. Continuando con más información a través de Primera Plana. Sabemos que uno de los cánceres que afecta más a los hombres es el cáncer de próstata, pues en los últimos tiempos se han dado cuenta que también es la segunda causa de cáncer en los hombres y que causa la muerte. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El cáncer de próstata es el más común entre los hombres en Estados Unidos y Puerto Rico y es la segunda causa más común en muertes relacionadas con cáncer. Todos los cánceres son crecimientos de células anormales y es lo mismo, un crecimiento de células anormales en el área de la próstata. Lo que pasa es que no es lo mismo algo que uno se pueda tocar, ¿verdad? Porque el mismo paciente no es como el cáncer de testículo, que el paciente se puede tocar un crecimiento anormal o cualquier otro órgano, que quizás el paciente se le hace más fácil chequearse, ¿verdad? La próstata, como es un órgano que está en un sitio, ¿verdad?, bien profundo, diríamos, pues usualmente ese crecimiento anormal de células empieza y el paciente no se da cuenta hasta que usualmente es muy tarde. Las estadísticas muestran que 1.4 millones de hombres en el mundo se les diagnosticó cáncer de próstata en el 2020 y en Estados Unidos este año se diagnosticarán más de 288,000 casos nuevos. Hacerse las pruebas recomendadas a partir de los 40 años es la mejor manera de prevención. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad una polémica que se ha generado en redes sociales como TikTok porque un joven dio muestras de cómo se podrían dar indicios de algún tipo de racismo en el Mundial y también en el álbum de Panini del año 2006. Pues allí vean lo que ocurrió. Un joven encontró su álbum de figuritas del Mundial de Fútbol de Alemania 2006 y se percató de un detalle insólito que había en algunas páginas y decidió mostrarlo. En el clip exhibió las hojas en las que figuraban cada seleccionado de aquella Copa del Mundo. Sin embargo, quedó impactado cuando notó que los seleccionados africanos solo contaban con una página y a diferencia de otros combinados había 2 jugadores por figurita. ¿Por qué 2 en una?, se preguntó el joven en la descripción del posteo.
posteo que hasta el momento tiene más de 1,5 millones de reproducciones. Tengo entendido que Panini no tenía licencia de los seleccionados de algunos países, por eso figuraban así. El de Corea, Japón, Ecuador viene igual, Rusia también y otra selección. Sin embargo, se percató de ese detalle. Y una vez más llega nuestro acumulado de Loto 5 para mañana, sábado 28 de octubre. Nuestro recomendado del día viene por parte de Loto Cambiando Vida con su Loto 5 que llegó a la gran suma de 1.250.000 florines. ¿Usted está listo para ser el siguiente millonario en Aruba? Porque mañana sábado 28 de octubre el jackpot del Loto 5 subió a 1.250.000 florines. Con solamente 4 florincitos usted podrá ganarse este gran acumulado. Compren desde hoy su ticket para que también ustedes estén en juego y poderse ganar el acumulado del Loto 5 de 1.250.000 florines. Y a esta hora llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y les presento a este perrito que enternece las redes sociales. Y es que debido a que lamentablemente su amo falleció en el Perú, él no se quiso despegar allí en el ataúd. Los perros, conocidos por su fidelidad hacia sus dueños, una vez más demostraron su profundo vínculo con los humanos en un conmovedor episodio que se volvió viral. En esta red social se convirtió en el escenario de un emotivo adiós entre su perrito y su dueño en el Perú. El video, que rápidamente se volvió en fenómeno en redes, se muestra a este perrito parado en sus 2 patas traseras sobre el féretro blanco de su dueño mientras era llevado al lugar de su última morada. Esta escena desgarradora dejó a muchos espectadores con lágrimas en los ojos. El fiel compañero canino, cuyo nombre no se revela, subió al ataúd de su dueño como un último gesto de amor y despedida. El impactante comportamiento del perro en este funeral dejó a los asistentes y a los usuarios completamente conmovidos. Y todo porque estamos en el fin de semana de Halloween. Vea en esta decoración que es totalmente surrealista. Fue tanto en los Estados Unidos que varios vecinos de este sector tuvieron que llamar a las autoridades por el escabroso de la decoración. En los Estados Unidos, Halloween se celebra con entusiasmo y creatividad y algunos residentes en el estado de Nueva York llevaron a una tradición a un nivel completamente extremo y creativo. Tal es el punto de que 2 familias decidieron decorar sus viviendas de forma tan realista que generaron preocupación en el vecindario y llevaron a la intervención de los servicios de emergencia. En videos que circulan en redes se puede apreciar cómo estas familias transformaron sus casas en escenarios de pesadilla, simularon un incendio, haciendo que todas las ventanas de la vivienda parecieran estar en llamas. La precisión en los detalles fue asombrosa. La luz roja se refleja en las cortinas y un ventilador crea el efecto de movimiento de las llamas. Todo diseñado para parecer absolutamente real. La respuesta de los vecinos fue inmediata. Alarmados llamaron a los servicios de emergencia. Los bomberos y la policía se presentaron en el lugar para evaluar la situación. Sin embargo, para sorpresa de todos, no se trataba de un incendio, sino más bien de una decoración de Halloween extremadamente real. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, esperamos que tengan un feliz y seguro fin de semana.